pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. ¿Cómo hacer para explicarle a ustedes lo que pasa a espaldas de nuestro pueblo mientras nos entretenemos con un montón de cosas que son importantes, pero que muchas de ellas no tienen la característica de importancia que deberían tener comparativamente a las que de verdad pasan sin que el gran pueblo argentino se entere? Cuando decimos que el gobierno tiene un plan de negocios, estamos estableciendo que la sociocracia en el poder no solamente ha creado condiciones para los propios integrantes del gabinete que siguen haciendo negocios empresarios, sino para los amigos privilegiados del presidente o del grupo gobernante. Les voy a contar una historia que está vinculada con cosas que no trascienden, pero que tienen un gran significativo, porque con su dinero, con el tarifazo, hacen después negocios de proyección mundial. A ver, en el año 2005 nació una empresa llamada Pampa Energía, para decirlo en castellano, Pampa Energy, donde uno de los dueños, Marcelo Mifflin, debe ser el que se benefició en tiempos del gobierno anterior, pero en este tiempo como de los que más se benefició con los negocios de la suba de tarifas. ¿Por qué es esto? Porque esa empresa maneja la generación y el transporte de la electricidad, es la principal de todas las que participan, y es la que más dinero se lleva recaudado con el golpe de Aranguren. Para ponerlo de vuelta, otra vez, y para que se entienda con claridad, cuando el ex CEO en Argentina de la Shell, una empresa inglesa holandesa que tiene en el mundo 93.000 empleados, dejó las funciones de ser el principal operador de los ingleses y los holandeses para constituirse en ministro de Energía y producir no solo la caída de la producción nacional de combustibles, sino la mayor compra al exterior para beneficiar a la Shell, se fueron generando paralelamente otros negocios por la descomposición de empresas y por la aparición de nuevos operadores en el mismo mercado. Para esto hay que ubicarse en que la empresa Shell tiene 600 estaciones de servicios en la Argentina que ya no le interesan, que se quieren quedar con los otros negocios, pero se quieren deshacer de la cadena de la boca de expendio. Este trabajo, para facilitarlo, pasa por una determinada cantidad de cosas. La primera de ellas es que otra empresa holandesa de origen y que participa también como la Shell de la opinión del del mismo gobierno del Reino de Holanda, donde Máxima Zorreguieta, la argentina, que es reina holandesa, tiene que opinar, aparece queriendo sacarse las estaciones de servicio de la Argentina y están buscando no perder el manejo de los holandeses de ese negocio. Aparece entonces en escena Marcelo Mifflin, que da el primer paso para quedarse con los activos de Petrobras, después que Petrobras se desinfla en Brasil y vende entonces las estaciones de servicio en la Argentina y sus activos. 253 estaciones de servicios pasan aparentemente a Pampa Energía, pero hasta ahí se descubre que Pampa Energía era una simple pantalla de una entidad mucho más importante que se llama Transfigura, Grupo Limitada,
una empresa holandesa que en el mundo se maneja haciendo grandes negocios con la energía. Bien, vayan siguiendo la información y el análisis. A partir de allí, para no confundirnos, tenemos que pensar que solamente por 90 millones de dólares le transfirió las estaciones de servicio de Petrobras que había comprado Marcelo Milling con Pampa Energía a este grupo holandés. Paralelamente, Cristóbal López y de Sousa estaban presos y aparece un señor Rosner, que es un hombre que anda en el negocio de las finanzas, y entonces con Hoy Combustible lo desguaza, dice: a mí los medios de comunicación no me interesa, pero sí me interesa el negocio de la petrolera, que había comprado con la plata de todos los argentinos, que no le tributó a la Dirección General Impositiva en ese momento, a la FIP después, Cristóbal López. Con 8.000 millones de todos nosotros de impuestos, él compró y desarrolló sus negocios, que contaban, entre otras cosas, medios de comunicación, pero lo más importante era Hoy Combustible. Después de tires y afloje, y mientras se aparecieron cifras aparentemente de mucho dinero para que queden en libertad Cristóbal López y de Sousa, cosa que ahora un fiscal amenaza con otra vez hacerlos detener, en ese interín Rosner recibe presiones del gobierno para que el grupo pase a esta empresa holandesa. Es decir, para que los holandeses se puedan quedar definitivamente con Hoy Combustible. Allí entonces empieza a funcionar dos cosas paralelas. Primero, el juez que tiene el conflicto de Hoy Combustible, que se llama Javier Constantino, que es el responsable del Juzgado Nacional Correccional y Comercial número 5, interviene en la empresa y pone 3 interventores. Y entonces los interventores, cuando estaba por vencer en estos días, ayer, antes de ayer, el tiempo, y se iba a ir a la quiebra, con 20.000 personas que trabajan, le sugieren al juez que no llame a la quiebra porque aparecen interesados en quedarse con Hoy Combustible. Y entonces, cuando esto ocurre, Ismael Rosner y Santiago de la Torre, que habían sido apartados como presidente y vice, pero que cumplieron un rol, un papel, un tiempo, es decir, de mantenerla abierta mientras se negociaba, a ver quién aparecía, son corridos de Hoy Combustible y aparecen los interventores: Carlos Bianchi, Francisco Arreza y Roger, los 3 interventores que le dicen al juez: provoquemos el salvataje, es decir, no hagamos que quiebre Hoy Combustible. ¿Quién pide la quiebra? La FIP, porque dice que de los 8.000 millones de Cristóbal López se fueron a 16.000, no sé cuánto, con los intereses. Y entonces hay un juez que está pidiendo, y un fiscal, aparte del comercial que está operando sobre la quiebra, sino que está manejando los otros delitos de la parte penal, que están diciendo que tienen que volver a la cárcel los dos por evasión, pero además hay que procesar a Echegaray, porque Echegaray le dio, escuchen bien porque no se puede creer, 100 veces oportunidades para refinanciar y pagar lo que debían, 100 veces, por escrito, y nunca pagaron. Entonces, con eso, hay un juez que dice, tienen que ir a la cárcel, y un juez comercial que dice, esperen, aparece un comprador. Y el comprador que está apareciendo es este grupo holandés, que entonces, mediante el trabajo que hizo
de intermediario y de testaferro, Marcelo Midlin, se quedaría con las estaciones de servicio, que ahora se van a llamar Puma, reemplazando a Petrobras, la marca Puma, y que sumarían una interesante cantidad de estaciones de servicio, pero serían virtualmente la oposición directa a YPF, comprando la Shell, haciendo que el accionista de la Shell y titular del Ministerio de Energía, que con los tarifazos permiten que aparezca dinero para efectuar estas operaciones, y por el otro lado, con la plata no tributada de Cristóbal López y compañía, arman un negocio que va a terminar de hundir a YPF, o por lo menos de hacerle una competencia activa a YPF. Todo esto pasa mientras nos entretienen con otras cosas. Y este negocio no va a ocurrir porque sí. Este negocio va a ocurrir porque el gobierno nacional se había comprometido, cuando Macri y Máximo Zorrilleta hablaron de hacer negocios en la Argentina, se había comprometido a que si la Shell se tenía que ir, le iban a facilitar las cosas de las estaciones de servicio, le iban a dar otro negocio. Obviamente que se lo dieron, es el que nos está vendiendo el petróleo y el combustible que estamos comprando. ¿Y para qué vamos a andar entonces con la complicación de cargar combustible si tenemos el gran negocio mayorista? Pero para no perder la caja, entonces hay que hacer los deberes para que otra holandesa se quede con ese negocio. Simultáneamente, después que en la época de Menem se había desregulado y había estaciones de servicio de bandera blanca, o sea que sin marca podían vender combustible, simultáneamente todo eso va muriendo, y entonces queda YPF, eso, la Shell que desaparecería, y la Puma, donde Marcelo Midlin pasa a tener acciones, y los holandeses tienen un poquito menos del 50% del paquete accionario de la marca Puma. En esas maniobras, donde se deshacen de cosas y aparecen comprando otras, hay un gran lavado de dinero impositivo y una gran condonación para permitir, so pretexto de que una empresa no vaya a la quiebra, hacen un enjuague y cada uno de los argentinos decimos, bueno, menos mal, salvaron 20.000 puestos de trabajo, pero no sabemos que armaron una maniobra para el modelo de negocios que se propone de Balcarce 50. Miren, cuando María Estela Martínez de Perón hizo que las bocas de combustible de la Argentina fueran todas de YPF, le había sacado a la Shell y a la ESO las cajas, es decir, le había sacado el dinero fresco, y le había dejado lo más difícil, lo más caro, el cateo, es decir, la búsqueda de petróleo, y el trabajo de perforación. Ahí las petroleras empezaron a decir al gobierno hay que voltearlo, porque es un gobierno que nos está tocando los intereses, porque no nos deja manejar la caja. La caja estaba en manos de YPF, que era del Estado, y entonces todo el dinero que se usaba en la compra-venta de combustible quedaba en la Argentina y se usaba en la Argentina. De esta manera, cada vez que paguemos un litro de combustible, estará en manos que no son nuestras y nadie asegura que ese dinero no se evapore. Ahora, para poder Pampa Energía comprar Petrobras y ser de pantalla a la holandesa, necesitaba ganar dinero. ¿Y cómo lo ganó? Con el tarifazo que el ex jefe de la Shell, ahora ministro de Energía, permitió, y ellos como generan electricidad y distribuyen electricidad, les sobró el dinero para poder comprar Petrobras, venderlo después por 90 millones de dólares y ahora ser socios de esta holandesa bajo la marca Puma. Marcelo Midlin de la nada va a quedarse con el manejo de la distribución de energía, de la generación de energía
de la distribución de combustible en la República Argentina.